Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Acariguaraure, Barquisimeto, San Juan de los Morros, El Vigía, El Tigre, Mérida, Valera, Táchira, Margarita, Cabimas, Maracaibo y Valencia. Transmitimos también para exitosfm.com y para nuestras aplicaciones en video. Mire, Capriles se ha retirado de la contienda del 6 de diciembre, que ojo, no es que había inscrito candidatos, pero había ocupado algunos espacios para luego definir algunos nombres. Bueno, esos espacios quedan nuevamente liberados. Dice, hemos dado la pelea, le toca a Maduro decidir. Un Enrique Capriles que ha sido defensor del voto recientemente en la búsqueda de garantías para que el proceso del 6 de diciembre sea realmente una elección con, repito, garantía. Retira esa fórmula que había establecido con Stanley González para presionar, de acuerdo al análisis de la inmensa mayoría. Bueno, no es solo eso lo que gira en torno al 6 de diciembre. Hay otras informaciones de interés y las queremos todas ellas analizar, pedir la opinión, la consulta a Eugenio Martínez. Ustedes saben que Eugenio Martínez es periodista especialista en procesos electorales, escribe en Pro Da Vinci, en Caracas Chronicles, en Hispano Post también. Eugenio, siempre es un gusto saludarte. ¿Cómo estás? Eugenio. A ver, Eugenio. Sí, Ahora sí, ahora sí. aquí qué bueno, Eugenio. Buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Buen día, Romano. Un gusto escucharte. Igualmente. Eugenio, si la decisión de Enrique Capriles es presionar por unas garantías para el 6 de diciembre, ¿a quién está presionando? Y luego, no sé, ya tu opinión muy personal, pero ¿se retirará por convicciones, precisamente por presión, porque recapacitó? Quizás, ¿cómo ves esta decisión de Enrique en medio de su estrategia? Bueno, primero creo que hay que tener claro que esta no era una estrategia solo de Enrique Capriles, sino que era una estrategia en donde estaba incluida la Unión Europea. Ujú. Una estrategia internacional que tenía como aliado nacional a Enrique Capriles Radonsky, y bueno, al grupo que hace vida, al grupo político en torno a Enrique Capriles, Ujú. porque se trataba de tratar de posponer las elecciones para que en esa posposición se pudiesen dar garantías a los venezolanos de que el proceso electoral realmente va a servir para resolver los problemas que tenemos en el país. Creo que no le quedaba otra alternativa a Enrique Capriles Radonsky, sino retirarse del proceso, en vista que la Unión Europea fue bastante clara en su mensaje de no se pueden enviar misiones de observación electoral al país, por lo menos en los próximos 6 meses, y sin misiones de observación electoral se perdía la principal garantía que se estaba buscando para el proceso parlamentario. Fíjate que ayer, Eugenio, nosotros, además con ánimos de motivar a la participación de la gente, e incluso desde alguna polémica, colocamos el caso de Enrique Capriles y dábamos 4 opciones para que la gente votara en Twitter. Nunca debió asomarse, decíamos, hace bien en retirarse, que busque condiciones o que promueva la unidad. Bueno, el resultado final, luego de 1.625 votos, según 54.3%, es que nunca debió asomarse. Algo que en lo particular no comparto y por eso digo que bueno, la motivación principal era animar a la participación, porque bueno, al final cada quien es libre de hacer, o sea, no es un crimen que Enrique Capriles haya hecho la propuesta que hizo, puede usted apoyarla o no y está en usted apoyar lo que en consecuencia tenga Enrique sobre la mesa, pero a ver, el derecho lo tiene, el derecho a motivar la participación. 54,3% dice nunca debió asomarse, 22,3% que promueve la unidad, 17,8% hace bien en retirarse y 5,6% apenas que busque condiciones, dice. Pero en el análisis, porque no es nada más el voto, la gente escribió y escribió mucho, y buena parte de quienes apoyan a Enrique decían, bueno, ya va, a Enrique hay que agradecerle y eso no lo podemos dejar de lado, que hoy hay una enorme cantidad de presos políticos que están durmiendo en su casa con su familia. Ahora, así de fácil, digo que voy a participar el 6 de diciembre, se negocia la liberación de unos presos políticos y luego me retiro y ya, y aquí no pasó más nada. Bueno, este es un proceso bastante más complejo y muy frágil, porque no solamente se trataba de negociar la liberación o la excarcelación de algunos presos políticos, Ujú. también se trataba de negociar que se desmontara la Asamblea Nacional Constituyente en diciembre, Sí. que no hubiese una reforma expresa a la Constitución
y que en líneas generales existiese compromiso de respetar el proceso de reinstitucionalización del país, de los poderes públicos en 2021. Vamos a recordar, en 2021, en enero, tiene que designarse un nuevo CNE, tienen que designarse nuevos magistrados de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, tiene que designarse un nuevo contralor, un nuevo fiscal, un nuevo defensor del pueblo, y hay elecciones programadas de alcaldes y gobernadores. Ese proceso político del cual era garante la Unión Europea era el punto de partida ideal para tratar de reinstitucionalizar el país. Sí. Con Enrique Capriles retirándose y la Unión Europea también marcando distancia momentáneamente, esa oportunidad de reinstitucionalización se pierde y prácticamente se cierra, al menos momentáneamente, la vía electoral. Por eso Enrique Capriles ha dicho, hemos dado la pelea, le toca a Maduro decir, un 6 de diciembre, en caso de darse en esa fecha, sin Capriles, solo con los candidatos de Nicolás Maduro y de la llamada mesita de la Mesa de Diálogo Nacional, ¿qué efecto tendría al final? Bueno, vamos a ver un proceso que va a repetir los efectos de la Asamblea Nacional Constituyente. Un ente, una institución, un resultado que no le va a servir en nada a los ciudadanos, que va a repetir, como insisto en esto, del efecto de la Asamblea Nacional Constituyente, no reconocido por la comunidad internacional. En fin, es el peor escenario para los venezolanos. En todo caso, la elección del 6 de diciembre, desde el punto de vista técnico, estamos a 65 días de la elección, no se sabe nada del sistema automatizado de votación. Esa elección al día de hoy, desde el punto de vista técnico, luce muy complicada. El nuevo sistema entiendo que requiere, y fue titular esta semana, al menos 6 meses de auditorías. Me dijiste alguna vez, Eugenio, que las máquinas llegarían 2 o 3 semanas antes de la elección. Pero ¿por qué entonces desde el Ejecutivo se insiste en que habrá 16 auditorías y auditorías de registro, de datos, de software, de archivo, de infraestructura? ¿Posibilidades reales, técnicas de celebrar esto el 6 de diciembre con al menos esa garantía que la máquina funcione? ¿Las hay? No. Es decir, la elección se puede hacer el 6 de diciembre. Ahora, la garantía de que el sistema vaya a funcionar, eso es una lotería. Primero porque las auditorías que están previstas son las auditorías que se hacían en el sistema de Smartmatic, que estaban pensadas en el sistema de Smartmatic. Este es y un ese sistema software nuevo. no se puede usar. Ese software no se puede usar a menos que el Consejo Nacional Electoral lo hackee y lo modifique. Que añade un componente adicional a los problemas técnicos que puede tener la elección. Esas 16 auditorías están pensadas entonces para el sistema de Smartmatic. ¿Y por qué se piden 6 meses para el nuevo sistema? Porque primero los técnicos, los auditores, tienen que reunirse con el proveedor del sistema para entender, para hacer preguntas técnicas, para definir unas auditorías en función de las características del software y el hardware. Aquí tenemos un primer inconveniente, no se sabe quién es el proveedor del software. ¿No era aquella empresa argentina que había sustituido a Smartmatic? ¿Con ella todavía hay vínculos? Sclep es el integrador de procesos. Okay. Sclep se está encargando en este momento del adiestramiento del personal técnico, vale. Pero Sclep es como el tercero, el intermediario en la compra. De hecho, desde la semana pasada empezó el entrenamiento de los operadores de máquinas, y el entrenamiento de operadores de máquinas se está haciendo con un diagrama. Ni siquiera están las características exactas de la máquina en ese entrenamiento. A ver, Eugenio Martínez es nuestro invitado a esta hora. Eugenio, se alega la obligación constitucional de las elecciones, es decir, cuando Diosdado Cabello, Nicolás Maduro hablan de las elecciones el 6 de diciembre es porque es un mandato constitucional y porque el 5 de enero debe asumir una nueva Asamblea Nacional. Bueno, pregunto, ¿se respetan todos los mandatos constitucionales y las leyes electorales para el resto del proceso como se está haciendo con la fecha? Bueno, efectivamente hay un mandato constitucional de instalar una nueva asamblea el 5 de enero del año 2021. Eso es innegable. Sin embargo, como bien dices, para convocar el proceso del 6 de diciembre se han violado al menos 3 normas constitucionales o 3 artículos de la Constitución, empezando por el tema que tiene que ver con el tamaño del Parlamento. Y si hacemos memoria, en el pasado reciente se han violado los términos constitucionales de gobernadores, de alcaldes, de concejales,
aunque evidentemente los concejales no tienen el peso político que pueden tener los diputados de la Asamblea Nacional, vamos a recordar que la elección de concejales en algún momento fue pospuesta casi 4 años. Es decir, el argumento sería válido, o el argumento sería muy válido en un país donde se respetaran los términos constitucionales de todos los cargos de elección popular, algo que definitivamente en Venezuela no ocurre. Caramba, y la pandemia no es como suficiente argumento al menos para considerar la posibilidad o alguna posibilidad distinta al 6 de diciembre. Parece que sí, ¿no? En algunos países es verdad, porque desde el Ejecutivo han dicho que tales y cuales países han mantenido sus procesos electorales, pero no han mencionado todos aquellos países en los que se han modificado las fechas, se han pospuesto las elecciones o se han cancelado momentáneamente, ¿no? Claro, el problema en todo caso no es mantener la elección en medio de la pandemia, porque efectivamente hay países que lo han hecho. Sí. El asunto es cómo se hace la elección en medio de la pandemia, y tenemos dos extremos. El caso República Dominicana, que fue un desastre para la salud pública, porque la elección presidencial de República Dominicana provocó un rebrote significativo de coronavirus en el país. O tenemos el caso de Corea del Sur, Okay. donde la elección se hizo en plena pandemia, en el mes de marzo, en plena subida de la curva de contagios, y la elección en Corea del Sur no generó rebrotes ni aumentos significativos de casos. Sin embargo, Corea tomó medidas excepcionales para prevenirlo. República Dominicana prácticamente no tomó medidas sanitarias, y lo que estamos viendo para el 6 de diciembre es que el CNE se está limitando a las medidas de usar tapaboca y la distancia física. Eso es insuficiente desde todo punto de vista para evitar que la elección se convierta en un evento que pueda significar un aumento significativo de los contagios de COVID-19. Eugenio, vino la misión de la Unión Europea desde la oficina de Josep Borrell y se fue sin aquel objetivo de postergar la elección. ¿Eso significa que ya esa vía, ese canal de comunicación se cierra o no? ¿Se mantiene abierto y podrán seguir las negociaciones? No, ese canal de comunicación se mantiene. Ahora bien, momentáneamente, evidentemente, el principal objetivo, que es el de posponer la elección para lograr garantías en esa posposición, pues no solamente trata de cambiar la fecha, eso también hay que tenerlo claro, es cambiar la fecha, posponer la elección para que en esa posposición se puedan obtener el resto de garantías que se necesitan. Así que ese es un proceso que sigue abierto. Además, Nicolás Maduro necesita tener interlocución con la Unión Europea ahora, en las próximas semanas y en los próximos meses. Claro, sí. La postergación se entiende solo como el primer paso para luego tener más tiempo y lograr esas otras garantías. Gracias, Eugenio, por tu tiempo. Feliz fin de semana, ¿eh? Un abrazo. Igualmente, Eugenio Martínez es periodista especializado en procesos electorales, escribe en Pro Da Vinci, en Caracas Chronicles, en Hispano Post, y ha tenido la gentileza de acompañarnos el día de hoy, 7:25 minutos de la mañana. ¿Le ponemos algo de música? Sí, claro, es viernes, claro que sí. Dexy, no Dexy Guedes, no, Dexy's Midnight Runners con